Bienvenidos nuevamente a otro American Spaces on Air, un podcast producido por el American Space del Instituto Chileno Norteamericano y el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca, con el apoyo de la Red de American Spaces en Chile y la Embajada de los Estados Unidos, y también de la Comisión Fulbright Chile. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado, licenciado en Tecnología de la Pontificia Universidad Católica en Chile, máster en Tecnología de la Boston College y PhD en Educación de la University of California, Berkeley, Estados Unidos. También es máster en Política Educativa y Organizaciones de la Universidad de California y alumni del programa Fulbright entre 2014 y 2018. Muy bien. Acompáñenme a dar la bienvenida a nuestro invitado Cristóbal Madero. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, bien. Buenas tardes, Mario. Muy bien por acá. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Y quería comenzar, Cristóbal, preguntándote cuál ha sido tu motivación inicial para dedicarte al estudio de las políticas educativas y el desarrollo escolar, con un enfoque precisamente en docentes. Mm. Eh, Mira, yo creo que se conecta mucho con mi biografía laboral también. Si yo tuviera que elegir un momento, en el año 2010, o más bien entre el 2010 y el 2012, me tocó trabajar en un proyecto en una cárcel, en ese momento la única cárcel de mujeres en la ciudad de Santiago, y dentro de la cárcel montamos un programa de capacitación para mujeres que funcionaba en la escuela de la cárcel, que funciona hasta el día de hoy ahí, en la comuna de San Joaquín. Y una de las cosas como más impresionantes que me tocó como ver, si bien yo ya era sociólogo en ese minuto, estaba trabajando en ambiente universitario y en el fondo como tenía herramientas para poder entender, leer la realidad, etcétera. Fue mirar muy como en primera línea el impacto que tenían profesoras, profesores, eh, en la formación de estas mujeres y en particular de su rehabilitación. Eh, y me pasó que vi ahí algo que yo dije desde un punto de vista como más de inquietud intelectual, o sea, al revés, más bien desde la pasión me removió, y también desde la inquietud intelectual como querer entender un poco más cómo docentes pueden cambiar vidas al final del día. Y allí, teniendo muchas posibilidades de estudiar eso, me pareció que el ámbito de las políticas educativas en relación a docentes, cómo formar docentes eh, formar, incentivar, atraer docentes que pudieran como animarse en propiedad, cambiar vidas de personas, cómo sucedía eso. Y ahí me metí y ahí no paré, y en eso estoy hasta el día de hoy, estudiando eso, ¿no? Que hace que docentes, digamos, se desplieguen su vocación levantando vidas, digamos, acompañando vidas. ¿Sí? Por supuesto, sí. Estoy seguro que todos tenemos recuerdos de algún profesor que hizo que la carrera que nos gusta nos gustará aún más. Ujú, Eh, Así ujú. que siempre es muy importante tener ese tipo de experiencias en la vida y por supuesto los docentes cumplen un rol importantísimo allí. Muy bien. Quisiéramos saber también cómo ha influido tu formación en la University of California al obtener tu doctorado de educación en Estados Unidos. Mm. Bueno, yo creo que fue o sea, fue una oportunidad súper grande haber hecho el doctorado allí. Eh, hay algo de las políticas educativas, específicamente con docentes, que en el estado de California, en los años en que yo estudié el doctorado, que no son muchos años atrás, yo terminé el 2018, que ya estoy en Chile, eh, pero que había mucho que observar como comparativamente entre nuestros dos sistemas. Yo creo que ya desde ese punto, digo, hubiera sido cualquier universidad, eso hubiera sido una ganancia. Además, porque fue Berkeley, yo creo que la posibilidad de estar en una universidad pública del estado de California, eh, y con un compromiso muy grande con lo público en el estado y en el país, yo diría fuera del país también, eh,
me ayudó mucho como perspectiva así de vida, por una parte. Y lo otro es que, claro, yo estudié en una facultad particular, en un programa dentro de esa facultad, pero la Universidad de California ofrece mucho, una investigación, tú conoces, digamos, muy grande dedicada a la investigación, entonces, y eso en muchas áreas. Entonces yo pude estudiar, no sé, mis cursos de estadística en el departamento de estadística, o mis cursos de política o de evaluación de política en la Escuela de Políticas Públicas, y así, digamos. Entonces, más allá de la Escuela de Educación, una universidad grande como esa te permite y no solo tener buenos profesores en esos lugares, sino que buenos compañeros con intereses muy diversos. Entonces me ayudó mucho. Sí. Por supuesto, esa experiencia colaborativa con otras personas en otro país es súper Mm, enriquecedora. mm, totalmente, sí. Muy bien, ¿y qué aspectos de tu experiencia como alumni del programa Fulbright consideras que han tenido un impacto significativo en tu carrera como sociólogo y experto en políticas educativas? Cuéntanos un poco de qué se trata el programa Fulbright en este caso. Sí, o sea, mira, en mi caso la entrada al programa fue bien providencial. O sea, yo me acuerdo que yo estaba en vistas a buscar programas de doctorado, sabía que quería eso. Honestamente conocía muy poco de la Fundación Fulbright, me sonaba el nombre como algo importante, muy difícil de acceder, tenía como esa noción y nunca como que me lo propuse. Y coincidentemente un colega que trabaja conmigo hoy día en la universidad me derivó en ese momento al que dirigía la dirigía Fulbright en Chile para presentar o alguna charla, probablemente tiene que ser una charla grande, donde presentaba las distintas becas que tenía. Entonces, Antonio Campaña, que yo estaba hoy día sigue dirigiendo ahí muy bien Fulbright, y me pasó que sentí desde el comienzo como todas las puertas abiertas, como para avanzar el proyecto que yo quería, todo el apoyo muy importante. Y no me di cuenta hasta llegar a Estados Unidos lo importante que era, digamos, ir con el apoyo de Fulbright para hacer mis estudios de doctorado. O sea, nunca me lo imaginé en el sentido de entrar a una comunidad que concretamente abre muchas puertas dentro de la comunidad académica de Estados Unidos, y eso fue muy importante para mí para estudiar, haciendo una cosa súper concreta como te hablé recién de la Universidad de California en Berkeley, donde hice el doctorado, pero también pude como hacer otras cosas mientras estuve allá en términos de estudio, escuelas de verano, o tomar un curso, recuerdo, en Stanford o en alguna otra universidad. Eh, y eso recuerdo como muy claramente tener la carta de Fulbright, tener el apoyo de Fulbright fue muy importante. Y yo diría que más o menos lo mismo de vuelta a Chile. Ya llevo trabajando 5 años y medio acá de vuelta como académico en la Universidad Alberto Hurtado. Y de nuevo, entre mis colegas, digamos, del mundo más de la educación al que me dedico, pero también más allá de ello, eh, hay una comunidad presente y eso te abre puertas y te ayuda a conectar más, a relacionarte más y a finalmente yo creo que hacer un trabajo de más calidad, en mi caso todavía. Tener más puertas abiertas te permite hacer eso, como acceder a más personas, dejarte cuestionar por gente también que está en la misma que tú. Eh, sí, te diría que eso es para mí un tremendo aporte que me ha dado Fulbright, el programa en el tiempo del estudio y posterior también. Súper, sí, definitivamente Fulbright es una de las becas más prestigiosas que pueden estar disponibles para muchas personas. Y muchas veces también solemos pensar que este tipo de oportunidades son imposibles. Mm, Así que también es muy útil poder asistir a este tipo de charlas, conocer que sí se puede, que mm. las opciones están allí eh, y por supuesto Sí, tomar la iniciativa de participar. sí, y de hecho yo creo que no hay persona que me haya preguntado, que ande con interés de estudiar un doctorado o un máster pero más pensando en el doctorado, mis estudiantes acá en Chile o otras personas, que digan que quieren ir a Estados Unidos y que yo no los derive también como que evalúen Fulbright como una posibilidad, por supuesto. Sí.
Por supuesto, sí, y todo lo que mencionas, ¿no? Fulbright también tiene esa ventaja de que tienes ya un network de profesionales que también participaron en las becas y que Mm. también son personas muy talentosas. Entonces, todo esto abre más y más puertas. Así es, así es. Perfecto. Ahora, como información complementaria, el tercer reporte de la encuesta nacional de monitoreo educacional en pandemia, que fue realizado en mayo de 2022 por investigadores de la Escuela de Gobierno de la Universidad de California y el Instituto de Sociología, también junto a la Universidad de Chile, reveló que 4 de los establecimientos que participaron del estudio señalaron como principal desafío la violencia de parte de estudiantes hacia los docentes. Mm. Considerando esta alarmante realidad, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes hoy en Chile y cómo podrían abordarse en la práctica? Mm. Sí, a propósito que menciona ese estudio, hubo varios Fulbright ahí en esas tres instituciones que tú decías. Eh, Mira, yo creo que hay algo no es para sacar, no es para sacarle el cuerpo a la pregunta, pero hay algo que nunca podemos perder de vista cuando hablamos de educación, de escuelas, de relaciones intraescuelas, en este caso, como tú bien dices, como este estudio dice, resalta la violencia de estudiantes a docentes. Eh, Digo, eso es verdad, pero nunca hay que perder de vista que, bueno, que la pandemia en este caso particular, y el vivir más solo y después volver a la vida normal, eh, yo creo que no, la sociedad está más violenta. La sociedad está más violenta, la sociedad chilena, las calles están más violentas, el supermercado, el trato, eh, hay como un aire pesado, así en las relaciones sociales. Y uno se puede preguntar bien como, ¿por qué va a ser que en la escuela eso va a ser distinto, digamos? Si finalmente los docentes, digamos, trabajan, manejan a su casa, toman la micro a su casa, van al supermercado, se relacionan, los estudiantes lo mismo, o sea, ¿por qué la escuela va a ser una cosa tan distinta? Ya, tenemos una expectativa de que sea distinto, de que sea un espacio más protector, más protegido, también de más... eh, pero no debiera sorprendernos tanto de que sea muy distinto a la sociedad, sino que más bien es reflejo de la sociedad, ¿ya? Eso es una cosa. Ahora, el problema existe y no debiera ocurrir y tenemos que poner remediales para que no exista. Yo creo que ahí, en el caso de los profesores, eh, o sea, yo creo que tiene que haber normas muy claras. Si tú me preguntas, el problema de la violencia en la escuela particular, ahora no hablando de la sociedad, sino que en la escuela tiene que ver con un problema que ha sido bien analizado también, un problema de autoridad muy grande. Y autoridad, no autoritarismo. Es decir, no una cosa de, mira, acá están los adultos ponen las reglas y mandan y nadie dice nada ni tiene derecho a decir nada. No, eso yo creo que es un modelo de escuela que no funciona, que no entusiasma a nadie, que los estudiantes no se van a sentir parte, tampoco la comunidad más amplia, los apoderados, etcétera. Pero sí hay una falta de autoridad, es decir, como de los docentes y quienes tienen que hacer de soporte de los docentes, los liderazgos en la escuela, de hablar con más autoridad, de pararse con más autoridad, eh, porque de lo contrario hacemos un flaco favor a los jóvenes. Los jóvenes violentos son un puñado, son un grupito dentro de la escuela, nunca son la mayoría, en términos, sobre todo en términos físicos. Eh, pero sin embargo pueden marcar la pauta y pueden generar esta idea como de imaginario de que todos son violentos y los profesores poco menos que tienen que ir con escudo. Bueno, esa imagen no nos ayuda para nada para perseguir ningún objetivo educativo. Yo personalmente creo que la raíz está en una muy buena reflexión y acción en relación como a manifestar autoridad. Y que no tiene que ver con violencia, no tiene que ver sino con, a ver, los niños y niñas necesitan guías, necesitan modelos, necesitan para formar. Están sus padres, muy bien, están sus referentes adultos, pero también la escuela tiene algo que mostrar. Yo creo que ese modelo, algo ese que mostrar, son sus docentes. Entonces, esos docentes tienen que estar más empoderados por la sociedad, por los líderes que los apoyan en la escuela
y ellos mismos, ellas mismas creerse el cuento. Digamos, yo creo que hay algo también como de derrota ahí, como que de dejar, como que no hay... Bueno. Claro. Sí, sí, sin duda es una problemática y como dices, la pandemia también resaltó muchas cosas, ¿no? Que estaban allí y que empeoraron gracias a estar tan aislados todos. Muy bien. Ah, Cristóbal, y según tu experiencia, ¿de qué forma podrían mejorar las condiciones laborales de los docentes en Chile al considerar la relación entre la ley de aula segura y la inclusión escolar en nuestro país? Mm. Son varios... una pregunta que mezcla varias cosas, bien puesta. Eh, Mira, yo te diría que la mayor inversión en términos de mejorar condiciones laborales para los docentes no está en la ley Aula Segura, que yo creo que la ley Aula Segura tiene un punto para momentos críticos. Yo creo que tiene un punto para momentos críticos en que el docente se sienta protegido por la sociedad, ¿ya? Eso es en casos muy críticos, que han sido los menos, o sea, a veces en esta idea como en Chile hay más o menos 10.000 colegios, no te voy a decir cuántos, no tengo el dato de cuántos docentes, en cuántos colegios ha levantado la ley Aula Segura como un requerimiento. Lo que sí te puedo asegurar es que es una infinita minoría, una infinita minoría. El Liceo de Aplicación, el Instituto Nacional la han aplicado. Están ellos en la primera página de los diarios, la primera noticia de los noticieros, lo sabe yo creo que cualquiera chileno que vea algo de noticias, aparecen. Ya, esos son 2 liceos. Ya, yo creo, me puedo equivocar, pero yo creo que no llegamos a 50 lugares de 10.000 donde en Chile se ha aplicado esto. ¿Ya? Ahí podemos ver datos, pero me extrañaría mucho. Eso es una cosa. La ley de inclusión hace que tú como colegio tú no puedas seleccionar a tus estudiantes. El 90% de los colegios en Chile, 92%, que son los particulares subvencionados gratuitos, más los colegios públicos que son administrados desde municipalidades o desde servicios locales de educación, esos colegios no pueden seleccionar a sus estudiantes, de acuerdo a la ley de inclusión. Eso mismo hace que tu población en el colegio sea, para muchos colegios, a diferencia de antes, como azarosa. ¿Ya? O sea, no es que tú eliges, mira, yo quiero este tipo de familias, quiero este tipo de apoderados, quiero este tipo de... Eso ya no existe para un 92%. Los particulares pagados pueden seguir haciendo. Y eso te genera todas unas dinámicas dentro de la escuela muy distintas a las dinámicas que tú tenías antes. Son distintas, no son mejores, no son peores, pero lo que sí es que en comunidades que no estaban acostumbrados a mayor diversidad, se producen más choques, se producen más tensiones. En ese contexto, hay otra ley, que ahí tú no la mencionas en la pregunta, pero que es la Ley de Desarrollo Profesional Docente, que es donde los profesores, una de las cosas que los profesores que se acogen a la ley de carrera docente, logran disminuir la cantidad de horas lectivas, es decir, las horas que están frente a su clase, haciendo clase, versus las horas para preparar esas clases, ¿ya? Y ese cambio va desde un 30-70 hasta un 40-60, dependiendo si las poblaciones con las que trabajan, poblaciones de estudiantes, son más vulnerables o más prioritarias, de alumnos más prioritarios. Ya, ese es un cambio súper grande que trae la ley, y yo personalmente creo que más allá de que el dinero, que obvio, que no hay nadie que no quiera ganar más, eso es evidente, es decir, no, los profesores se piden más, bueno, que no hay nadie que no pida más, ¿ya? Pero hay algo respecto al reconocimiento de que la labor docente es exigente y que necesita, y que estar delante de un grupo de 36 hasta 45 niños es exigente por muchas horas, que esa ratio entre el tiempo que yo dedico a preparar versus lo que dedico a enseñar sea mayor, digamos, ayuda como condición laboral. Yo creo que vamos, dentro de todas nuestras complejidades del sistema, yo creo que esto es una cosa que va a ir, en la medida que se implemente bien, va a ir dando muy buenas noticias para los docentes. En el sentido de, yo creo que algo de valoración también de su trabajo. Sí, por ahí diría yo, como condición laboral. Por supuesto. Sí, y eso es tan importante, valorar el trabajo de nuestros docentes. Uh -huh.
Muy bien. ¿Y cómo se pueden fomentar y apoyar a los profesionales de la educación? ¿De qué otras maneras? Mm. Yo creo que también se les puede ayudar. Fíjate que a propósito que tu pregunta anterior, alguna por ahí tuvo que ver con la pandemia. Yo creo que todos las mamás, los papás quienes tenían hijos en la escuela y los hijos no pudieron ir por muchos meses a la escuela producto de la pandemia, tuvieron este como reconocimiento de lo difícil que era ser profesor, como lo difícil que era enseñar a un niño. Como, y hubo algo ahí como de no sé, algo de valor, una campaña no organizada como de revalorizar el trabajo de los profesores. Eh, yo creo que ese apoyo, esa el reconocer que sin buenos profesores, sin profesores, yo significa profesores dedicados técnicamente, que tengan la capacidad, la expertise, la preparación, las competencias, pero también desde un punto de vista de la entrega, de la vocación, del cariño, si tú quieres, el amor de ponerle en el trabajo, etcétera, etcétera. eh, Sin esos docentes la sociedad no tiene para dónde ir. O sea, eh, porque no hay nadie que no pase por digamos, la vida de un docente, por decirlo así. Entonces, es muy importante. Yo creo que el valorizar ese trabajo de los docentes, digamos, puede ser tan importante. Es otra manera de decir como aumentar el estatus de la docencia, decir, tu trabajo vale mucho para la sociedad, es casi tan importante como el dinero. De hecho, en experimentos uno puede ver, digamos, a pequeña escala, pero que no necesariamente mayor dinero incentiva que un profesor se sienta como bien en su trabajo. Muchas veces tiene que ver más con la valoración social, con el estatus. Entonces, yo creo que como tú me preguntas, ¿qué cosas más haces por los profesionales que trabajan en la educación? Yo creo que la valoración social es punto uno, así, punto uno. Evidentemente que hay temas de remuneración, que el sueldo puede ser mejor, pero para mí hay algo ahí que se juega mucho. Eh, y eso nos toca. Yo trabajo en universidad, trabajo formando profesores, estudiantes que quieren ser profesores, también por cómo apoyarlos, bueno, entregar la mejor calidad posible que podamos entregar. O sea, em, y desde el punto de vista más social, yo también sumaría el no tenerle como miedo a animar la pedagogía como una posibilidad para una joven o un joven, eh, como perspectiva. En general, eh, lamentablemente es como una carrera, tal vez no en las primeras cosas que un padre o una madre así de familia como que propondría a sus hijos, que le celebraría a un hijo tener, en general, digo. Eh, y eso también yo creo que tiene que cambiar y es una manera de valorar, es una manera más de valorar. Ujú. Por supuesto, buenísimo. Perfecto. Y veamos, en cuanto a lo que es la evaluación docente, ¿qué criterios consideras más relevantes a la hora de hablar de... Sí, la evaluación docente en Chile tiene varias partes, no vamos a dar acá el detalle de cada una, pero básicamente tiene una parte autoevaluativa, una parte evaluativa de tu jefe y una parte evaluativa de un par, de un compañero o compañera tuyo en el trabajo, por decirlo así. Y tiene otra parte, que es una parte que tú preparas como docente, donde tú haces una clase y esa clase se te evalúa. La haces y se graba, se entrega una planificación y eso tiene muchas críticas, digamos, porque, claro, o sea, en 40 minutos tú no vas a mostrar todo lo que significa ser docente y tiene su lado injusto, como el que a ti te evalúen por 40 minutos, ¿ya? De lo que tú... pero al mismo tiempo, esos 40 minutos es tu momento para ser rockstar, por decirlo así. Es tu momento para mostrar o sea, ponerlo todo ahí. Es sin sorpresa, son 40 minutos que tú eliges, no es que vengan a grabarte por sorpresa. Y eso, bueno, eso tiene problemas. No quiero decir que es una cosa maravillosa, pero yo creo que es lo que más nos indica, y cuando tú miras los datos de la evaluación docente, lo que más nos indica como variación en la evaluación. Y por lo mismo nos está mostrando que está evaluando
de alguna forma algo que tiene que ver con mejores y peores docentes. Entonces yo personalmente, yo creo mucho en eso donde el docente se muestra. Si tuviéramos, nosotros tenemos más o menos 250.000 docentes en el sistema. Si nosotros tuviéramos 250.000 evaluadores de docentes, yo lo haría de otra manera, ¿te fijas? Pero eso es imposible y sería ridículo también desde un punto de vista como de eficiencia en políticas públicas. Pero este tipo de evaluación donde yo elijo una clase en la que me grabo y elijo qué interacción tener con los alumnos y grabarla y eso mostrarlo, yo creo que a los profesores les ayuda a mostrar lo mejor de ellos mismos sabiendo que tienen que seguir una rúbrica, que no es, ahí voy con que no es perfecta, pero yo creo que está muy bien encaminado esa parte de la evaluación. Yo creo que nos da más información que la autoevaluación o la evaluación de tu jefe o la evaluación de tus pares. Perfecto. Muy bien. Bien, adicionalmente queremos informar a nuestra audiencia que la próxima semana, es decir, la semana del 13 de noviembre, se celebra la International Education Week, instancia donde muchas instituciones celebran los beneficios de adquirir experiencias laborales y educativas en el extranjero, relevando por supuesto la importancia de organizaciones como Fulbright o Education USA en la forma de tanto estudiantes como los mismos docentes. A tu juicio, ¿cómo fomentar estas oportunidades en los docentes, tanto en aquellos en formación como los que ya están ejerciendo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí hay una tarea o sea, pienso una pregunta más para alguien experto en marketing, así, pero si yo tuviera así la posibilidad de decirle a un profesor cualquiera, cualquier tipo de profesor en cualquier área, yo creo que uno mejora cuando, no necesariamente como, o personalmente, no me gusta la idea de mejoramos cuando competimos unos con otros. Prefiero decir como uno mejora cuando colabora con otros. Y para colaborar con otros hay que conocer a esos otros, esa otra experiencia. Y yo creo que estas experiencias internacionales que ofrecen, como las que decías tú, de trabajo, estudio, son una ventana a eso. Son una posibilidad súper real de poder conectarse con otros que han hecho lo mismo que tú, que están haciendo lo mismo que tú, o sea, que tienen recorrido, solo que en otras partes del mundo, digamos, en otros contextos, y eso nutre, pues eso le hace bien a la persona que lo hace, pero también como rebote a donde esa persona se mueve, pensando en educadores, en sus comunidades escolares, sus redes de educación, digamos. Sí, creo que pura ganancia, pura ganancia. Por supuesto. Sí, las oportunidades de internacionalización son siempre súper importantes y nos enriquecen mucho, precisamente por ese factor de poder interactuar con otras personas que, como comentas, están pasando por lo mismo que nosotros. Sin embargo, por vivir en situaciones distintas, quizás tienen otra perspectiva que nos ayuda también a aprender y conocer otras maneras de hacer lo que hemos venido haciendo. Tal cual. Perfecto. Muy bien. Y quería preguntarte también, ¿cuáles son los principales desafíos en cuanto a políticas públicas educacionales que enfrenta Chile en la actualidad, según tu opinión? O sea, viene de cerca, pues uno se mete en los temas porque los temas en los que trabaja y se dedica, digamos, y pierde sueño porque cree que vale la pena, ¿no? Y evidente que hay muchísimos temas de política educativa, digamos, muchísimas. Así que en los que Chile ha avanzado mucho, que necesitamos mejorar políticas, otros que necesitamos políticas nuevas. Yo creo que nosotros, vuelvo a un punto anterior, o sea, sin mejores docentes, nosotros no hay ninguna posibilidad como de desarrollo, de ofrecer mejores oportunidades para todos, digamos, para todos los niños, las niñas. Entonces, yo creo que una política educativa que en Chile nos hace falta tiene que ver con la formación de los docentes. Eso ha mejorado mucho, o sea, ya van a ser, no sé, 8 años atrás, tú podías estudiar pedagogía no en una universidad, por ejemplo. Podías estudiar en un instituto, ya eso ya no se puede, no se puede por ley.
tú podías, por ejemplo, entrar con un puntaje. Ahora hay una discusión, está habiendo una discusión, o se ha ido teniendo una discusión sobre los puntajes para el ingreso a pedagogía, etcétera. Pero a nosotros nos falta financiar mucho mejor la formación inicial de nuestros profesores, o sea, los profesores que salen de la escuela y también ser creativos, salen de la escuela, digamos, y entran a la universidad, y también ser súper creativos en lo que está exigiendo el sistema. Yo creo que la pedagogía, los profesores son una carrera, eh, o sea, es una carrera muy exigente, ¿ya? Y eso tú pagues lo que pagues, digamos, insisto en ese punto, no tiene que ver con eso, pero no completamente. Tú tienes que tener gente con energía para hacerlo. Yo creo que es una carrera joven, exige mucha energía. En la práctica lo es. En la práctica es una carrera muy joven, de corta duración. Pero creo que atender a ser más corta y nos va a exigir políticas que piensen más en las nuevas como maneras de ser joven hoy día. ¿Cuál es el tipo de estudiante que está entrando a estudiar pedagogía y entender muy bien, formarlo muy bien y asumir que probablemente esta no va a ser la carrera en la que va a estar toda su vida, sino que va a dedicar a lo mejor 10 años de su vida a esta carrera y después cuando tenga 30 años va a hacer otra cosa, o 35 se va a dedicar a otra cosa. Ya. Políticas educativas más, en este sentido, de formación de profesores más creativas, más audaces, yo creo que no hacen falta. Y como te digo, hay muchísimas más. Yo creo que tenemos una deuda nosotros de educación pública en Chile muy, muy grande. Entonces nosotros necesitamos políticas educativas que apunten a tener mejor educación pública. Estamos encaminados en eso, los servicios locales de educación han sido mucha noticia en estos días a propósito de un par de servicios que no funcionan muy bien o bastante mal, derechamente, pero no es la historia de los otros 9 servicios que están funcionando y hay mucho entusiasmo en muchos municipios por crear una nueva educación pública. Yo creo que ahí también hay algo como en lo que necesitamos políticas educativas que vayan refinando una mejor educación pública también. O sea, Buenísimo. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué proyectos de investigación destacas como investigador asociado en el Institute for Advanced Jesuit Studies de Boston College? ¿Y qué contribuciones hay para el campo de la educación? sí, ese tiene que ver más con ese instituto que tú mencionas, es un instituto dedicado es de la Universidad Jesuita en Boston, yo trabajo en la Universidad Jesuita en Santiago, y si bien es un instituto dedicado más a estudios históricos, digo, históricos de sobre todo siglo XVI, XVII, XVIII a veces, han abierto la puerta como a la puerta a tener estudios más contemporáneos. Y eso como que a mí me ha ayudado desde el mundo de las políticas educativas como a incluir la historia a la hora de pensar políticas educativas. En el caso de lo que hacemos con ellos es ver como políticas al interior de una red privada, pero muy grande en el mundo, políticas que tienen que ver con docentes y con motivaciones de docentes, en una red de muchas que ha permitido fidelizar mucho a sus docentes. Entonces, lo que yo hago con ellos es investigar eso, o he ido haciendo con ellos, es investigar eso en distintas partes del mundo y sin duda tiene una retribución para Chile. No te diría directamente, te mentiría, digamos, si te dijera, mira, tiene directamente que ver con política educativa en Chile, pero sí me informa a mí para el trabajo que hago acá, cómo complementar las visiones. Te diría, sí. Perfecto. Y, y veamos, ¿y cuáles han sido los principales hallazgos, tocando ahora otros temas en los que has trabajado, Sí. que nos puedes compartir como investigador asociado en el Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas, así como en el Observatorio por las Trayectorias Educativas y el Observatorio de la Nueva Educación Pública de la Universidad de Alberto Hurtado? Mm. Son varias cosas y cosas distintas, ¿ah? Tocan distintos temas, el de la educación pública, lo que te hablaba hace un momento, más de los servicios locales de educación, y hemos estudiado, ahí te puedo decir, por ejemplo, un estudio sobre eh, directores de colegio y qué ha significado para ellos transitar de la educación municipal a la educación de servicios locales de educación como estructura administrativa y cuánto para ellos ha cambiado su trabajo en los directores. Y sobre todo, como si el sentido de crear una nueva educación pública se les va haciendo real o no.
Y ahí lo que encontramos son cosas bien mixtas, como algo que hacía mucho sentido al comienzo, que ha dejado de hacer sentido a propósito de algunas cosas más difíciles, y que ha tenido un revival de sentido en el último, los miramos en 3 momentos, y ha tenido un revival de sentido para ellos, la educación pública. El Observatorio por la Trayectoria Educativa, ese es otro mundo, es una asociación que tenemos con otras colegas de otras universidades, no solo de la Alberto Hurtado, y también de una fundación. Y básicamente eso se conecta con otros proyectos que yo hago, pero que hemos tratado de mirar a docentes que trabajan con estudiantes que han dejado el sistema educativo y vuelven a ingresar al sistema educativo después de varios años, lo que se llama el rezago escolar. Es decir, llegan con 2, 3, 4 años. Y cuando tú piensas en el profesor que acoge a esos niños o jóvenes, tú te encuentras que es un profesor distinto, un profesor que no es el mismo profesor que trabaja en un colegio. Y ahí hemos estudiado eso y nos ha permitido conocer cómo armar un perfil del docente que trabaja en esos lugares, donde el tema del cuidado del otro, el tema de mucho antes de lo socioemocional y mucho antes mucho antes de la pandemia y mucho antes de varios años atrás, lo socioemocional como una manera de entrar a la educación está muy presente. Un perfil de docente que conociéndolo, dado que en Chile hay 200.000 niños que están fuera del sistema escolar y que los queremos adentro del sistema escolar, el profesor que los recibe tiene que ser de algún tipo, tiene que tener algunas características especiales, y esas son las que hemos estudiado y que creemos que son en las que hay que formar. Y el Centro de Políticas Públicas, que tú decías, un centro interdisciplinario que tenemos acá en la Universidad Alberto Hurtado, y ahí básicamente con otros colegas que se dedican a la educación técnica profesional, también hemos podido mirar algunos temas específicos respecto a los docentes que trabajan en ese tipo de escuela, que de nuevo es muy distinto al docente regular. Digamos. La educación técnica, tú tienes más o menos el 35% de los estudiantes en Chile de enseñanza media que van a la educación técnica, y eso a veces es un poco escondido, como que no se sabe. Y desde ahí, desde ese centro, hemos también podido estudiar ese tipo de docentes. Entonces, como ves, estoy metido en docentes, pero en distintos mundos, y estos centros me han permitido como esas entradas. Súper, sí. Asumo que ese tipo de cosas te permiten también recolectar algún tipo de información. Tienes varias fuentes de dónde percibir información sobre... Sí, perfecto. Muy bien. Y por favor, cuéntanos un poco más sobre el programa de investigación docentes, formación y profesores de la Universidad de Alberto Hurtado. Uh-huh. Mira, la universidad ha propuesto una política de investigación asociativa, y hace unos años, un par de años atrás, 3 años, nos invitaron a asociarnos en torno a algunos temas, más allá de los proyectos de investigación, los fondos y esas cosas o FONDEF, proyectos financiados por el Estado que tenemos, y nos asociamos a propósito de eso. Tener otros tipos de asociaciones que nos permitieran como abordar temas. Y en este programa de formación, de investigación, lo que nosotros hacemos es mirar como distintas políticas de formación docente en distintas partes de Chile, distintas universidades, distintas como centros que dan formación permanente de profesores, y en algún caso también internacionalmente. Entonces miramos, básicamente la pregunta es cómo se está formando a los profesores en Chile. Y este centro, a través de webinars, de investigaciones, de coloquios, de asociaciones con otras organizaciones, entramos como al análisis y a la comprensión de ese fenómeno de cómo se forman profesores hoy día en Chile. Y eso, vamos avanzando ahí de a poco, somos 5 colegas que trabajamos ahí, y eso. Buenísimo. Y para finalizar, como última pregunta, ¿cuáles consideras que son los principales retos y oportunidades que enfrenta el sistema educativo en Chile en los próximos años, y cómo se podría abordar de manera efectiva? Ya, sin duda, yo creo que ahí el Ministerio de Educación está bien encaminado. No lo hicieron tan rápido como a mí me hubiera gustado, pero están muy bien encaminados en eso, que es lo que se ha llamado la reactivación educativa. O sea, es reactivar. Nosotros tenemos hoy día más niños de los que nunca hemos tenido desde que el sistema está masificado,
que llegan a una edad, a la edad de los 10 años, llegan al cuarto básico y tienen mucha dificultad para leer. ¿Ya? Eso siempre ha pasado en colegios, sobre todo en colegios vulnerables, eso ha pasado, no es que sea una cosa totalmente nueva. Lo que no ha pasado es el volumen de los niños que no han. Y eso es porque hace 4 años atrás, en la pandemia, en el 2020, los niños que tenían que leer en primero básico no tuvieron clases, el segundo año en la educación pública tampoco, y en tercero básico, bueno, y ahí es bastante como obvia la razón. Yo creo que eso, o sea, si nosotros no hacemos que los niños sepan leer y rápido, y eso es una campaña nacional, y yo creo que ahí está muy activado el ministerio, eh, todo lo que venga después va a ser imposible de hacer, digamos, o sea, la historia no se va a poder aprender, las ciencias no se van a poder comprender, o sea, si una persona no sabe leer bien, no hay ninguna posibilidad. Entonces, yo creo que ahí para mí es el punto uno. Ahora, me devuelvo a lo anterior, bueno, ¿cómo va a aprender a leer bien? Con buenos profesores. O sea, por supuesto que un profesor con buenos apoyos, con buenos software, con buenas guías, como soportes de distinto tipo, pero finalmente es un profesor. Entonces los profesores también en este tiempo una urgencia, y lo digo para las propias universidades, eh, como de dar formación para poder acompañar mejor la reactivación, que esto va a durar mucho tiempo, no es una cosa de este año ni de lejos. Así que por ahí te diría yo. Definitivamente. Perfecto. Cristóbal, nos ha encantado escuchar sobre todos los proyectos en los que estás trabajando y sobre toda la información que te permiten recibir. Y por supuesto, tu opinión sobre todos estos temas tan importantes que tienen que ver con la docencia en Chile. Así que muchas gracias por acompañarnos en American Spaces on Air. Y bueno, esperamos poder seguir conversando en una próxima oportunidad. Ya, pues muchas gracias, Mario, por la invitación, y un gusto conversar y compartir. Que les vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.